Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos hoy martes 25 de febrero. Los actos para realzar la fiesta de aniversario por los 453 años de la Fundación de Santa Cruz de la Sierra ya empezaron tanto en la capital como en la cuna de la cruceñidad San José de Chiquitos. Ayer el concejal Romer Porcel anunció la aprobación de una ley municipal que insta al embanderamiento de la ciudad en instituciones públicas y privadas. Promovió esta acción cívica entregando banderas en la Plaza 24 de septiembre. Entre tanto, en San José de Chiquitos, los actos para realzar esta fecha cívica iniciaron la anterior semana con la realización de la Feria del Libro Josesana, que culminó ayer en la tarde. Asimismo, para esta noche se tiene prevista la gran serenata a Santa Cruz con la presencia de artistas locales, tanto de San José como de la capital. Y con más noticias les contamos que la capital veniana, Trinidad y otros municipios como Rurrenabaque y Reyes suspendieron hasta nuevo aviso el corso y otras actividades carnavaleras previstas para el fin de semana y el feriado largo. El anuncio lo realizaron el presidente del Comité Cívico de Beni, David Coca, y el presidente de la Asociación de Fraternidades, Pablo Melgar. Explicaron que el espíritu solidario de los comparceros se expresa por medio de esta decisión y con las diferentes campañas de recaudaciones y donaciones en pro de los damnificados. El Comité Cívico del Beni solicitó a la Asamblea Departamental que considere la posibilidad de suspender el carnaval en toda la región porque no se puede estar bailando ante el drama de otros, dijo Coca. El municipio de Clisa, en Cochabamba, tiene 38 comunidades afectadas y también decidió suspender definitivamente la organización de corsos que estaba previsto para el próximo lunes. Más noticias. El presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados, Antonio Molina, informó hoy que esa instancia legislativa convocó al gobernador de Beni, Carmelo Lenz, para el 27 de febrero con el objetivo de que brinde un informe oral sobre la atención que realizó su despacho a la población beniana durante las emergencias por las lluvias que afectó a esa región del país. Molina indicó que algunos municipios alejados todavía esperan la atención del gobierno departamental y anunció que una vez que pase la emergencia por las lluvias, se debe realizar un trabajo de prevención sanitaria para evitar que se propaguen algunas enfermedades virales. Más informaciones. El grupo cochabambino Chila Jatún tiene hoy su segunda presentación en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar 2014, donde representan a Bolivia. El grupo interpreta el huayño, puna, boquita de miel, y el domingo realizaron su primera presentación obteniendo un puntaje de 5,8 puntos, la máxima calificación entre los 3 participantes de la noche en la categoría folclórica de la competencia. Los integrantes de la agrupación son hijos y sobrinos de los integrantes de los Carcas. El mayor inconveniente del grupo para la presentación de esta noche es que varios de sus miembros sufren una fuerte gripe en estos días. Incluso el guitarrista tiene principios de neumonía, sin embargo dicen que están decididos a dejar la vida sobre ese escenario para honrar la bandera de Bolivia. Más noticias. Parlamentarios, dirigentes cívicos y fabriles de Cochabamba y Quillacollo respaldaron el anuncio del presidente Evo Morales de estatizar o nacionalizar la fábrica de calzados Manaco, ya que consideran que hay una amenaza de desmantelamiento o traslado de esa industria a otros países. La industria Manaco recientemente cumplió 70 años de fundación y ahora merece todo el respeto y apoyo de los cochabambinos y bolivianos porque, por informes oficiales, enfrenta un desmantelamiento sistemático de algunos talleres y la amenaza de su traslado a otro país, dijo el presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Samuel Pereira Agreda. La fábrica Manaco se instaló en Quillacollo en 1944 y en sus mejores épocas tuvo más de 1.500 trabajadores que contribuyeron al desarrollo y progreso de Cochabamba y el país, explicó Pereira. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86,
Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.42. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. El campeonato clausura de la liga, luego de 7 fechas disputadas, muestra que los equipos denominados chicos comenzaron a repuntar con relación al torneo Apertura, en el que finalizaron con los puntos de abajo. Haciendo una comparación entre la 7ª fecha de los campeonatos Apertura y Clausura, hay variaciones, salvo con San José, que mantiene regularidad ocupando puestos de avanzada. También mencionar que los presupuestos de los chicos con relación a los grandes son notorias. Bolívar, por ejemplo, tiene una planilla mensual de $250.000, mientras que la de Guavirá cerca de $60.000, Real Potosí unos $62.000, Sport Boys $60.000. En el torneo Apertura, la tabla mostraba a Bolívar, The Strongest, Nacional Potosí, Bilsterman y San José en los primeros 5 lugares. Hasta la misma jornada, el clausura en disputa muestra a Universitario, Real Potosí, San José, Sport Boys y Oriente Petrolero. Es decir, que de este grupo selecto salieron Académicos, Atigrados y Aviadores, que por ahora están del 6º peldaño hacia abajo. Y también hay variaciones como el ascenso de Aurora y la caída de Nacional Potosí, que marcha último con 3 puntos, ocupando el lugar que era del celeste Cochabambino en el certamen Apertura. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.